Hay un lugar en la Tierra donde el tiempo se detiene, una isla tan aislada que ningún cartógrafo ha podido jamás mapearla. Sus habitantes rechazan cualquier contacto con el mundo exterior. Durante siglos, todo aquel que ha intentado acercarse ha sido recibido con lanzas y flechas. Esta es la historia de un pueblo que solo quiere vivir en paz, mientras que el resto del mundo no deja de mirarlo. Hoy en el archivo, Sentinel del Norte. Cuando era pequeño tenía siempre una película en mente, una historia que no podía parar de ver, una y otra vez. Se trataba de la adaptación a la gran pantalla de la historia de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Siempre me llamó la atención la escena en la que Ned Land y Conseil escapan de una tribu de caníbales furiosos, ya que los dos protagonistas se habían adentrado en un territorio que no les pertenecía. Esa escena despertó en mí una pregunta: ¿existían realmente este tipo de tribus? Una pregunta que para la mente de un niño era quizá demasiado grande. Sin embargo, con el tiempo, eso me llevó a investigar los pueblos más aislados del planeta, los más misteriosos, los más inaccesibles, y así fue como llegué a esta remota isla. Desde tiempos inmemoriales, las Islas Andamán han sido mencionadas en relatos y crónicas por distintos viajeros y geógrafos. Figuras como Claudio Ptolomeo en la antigua Roma o Marco Polo en el siglo XIII recogieron historias sobre estas tierras lejanas, descritas como lugares peligrosos y habitados por pueblos hostiles. Sin embargo, no fue hasta el año 1771 cuando la isla fue registrada oficialmente por primera vez. El responsable de aquello fue John Ritchie, un topógrafo británico al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, quien observó la isla sin llegar a explorarla. Décadas más tarde, en el siglo XIX, el archipiélago de las Andamán y Nicobar pasaría a formar parte del Imperio Británico, integrándose como una colonia penitenciaria. Aunque Sentinel del Norte, debido a su rechazo constante con el exterior y su alta hostilidad, permanecería prácticamente intacta y aislada. Pero antes de hablar de su gente, tenemos que entender el lugar, porque Sentinel del Norte no es solo una isla, es como un mundo entero en miniatura. Para conocer la historia de esta remota isla, tenemos que retroceder varios millones de años atrás, concretamente en algún momento del periodo Cretácico. Fue entonces cuando, fruto de los movimientos tectónicos, en la región del actual Golfo de Bengala emergió un conjunto de más de 500 islas, extendidas a lo largo de unos 8.288 kilómetros cuadrados. Millones de años después, esas tierras serían descubiertas por el hombre y recibirían el nombre del archipiélago de Andamán y Nicobar. Pasarían por muchas manos diferentes, desde la llegada de antiguas poblaciones humanas buscando encontrar nuevas tierras hacia el este, hasta convertirse en colonias británicas y finalmente formar parte de la actual República de la India. En el siglo XXI, este conjunto de islas es estratégicamente importante para la India, ya que se ubican en la bahía de Bengala, cerca de algunas de las principales rutas marítimas del Indo-Pacífico, y conectan vías comerciales fundamentales como el estrecho de Malaca, pasando por grandes núcleos urbanos como Singapur o Kuala Lumpur. Sin embargo, en este aparente paraíso tropical, habitan también comunidades humanas únicas, por ejemplo la tribu de los Jarawas en el sur de Andamán, o los protagonistas de este vídeo, los sentineleses, en la isla Sentinel del Norte, aunque también se cree que en el pasado el archipiélago albergó muchísimas más comunidades indígenas de las que hoy conocemos. Pero ahora centrémonos en Sentinel del Norte, una isla tropical que en toda la historia moderna no ha podido ser explorada en profundidad por ningún cartógrafo, debido a los grandes riesgos extremos que conlleva adentrarse en su interior. Sin embargo, conocemos algunos pocos detalles. Su superficie se estima que es de aproximadamente 59,67 kilómetros cuadrados y de una anchura de 8 kilómetros, un tamaño similar a la isla de Manhattan, con 59,5 kilómetros cuadrados, dos territorios prácticamente idénticos en extensión, pero separados por miles de años de historia y desarrollo cultural.
Alrededor de la isla, tras sus estrechas playas, el terreno se eleva bruscamente hasta los 20 metros, ascendiendo de forma más suave hasta alcanzar su punto más alto, de apenas 98 metros, cerca del centro de la isla. Y aunque pueda parecer un lugar aislado en medio de la nada, se encuentra a tan solo 37 kilómetros de Andamán del Sur, donde viven más de 200.000 personas. Se cree, según algunas hipótesis, que el ecosistema de la isla, es decir, su clima, su suelo, agua y vegetación, no se han visto alteradas debido a una combinación de factores, como el prolongado aislamiento, el bajo crecimiento demográfico y la ausencia de agricultura intensiva. Gracias a ello, Sentinel conserva una riqueza ecológica con una vegetación tan densa que es imposible distinguir asentamientos humanos desde el aire. Aún así, la isla no ha quedado al margen de los grandes eventos naturales. El terremoto de 2004 elevó la placa tectónica sobre la que se asienta Sentinel del Norte entre 1 y 2 metros. Los arrecifes de coral que rodeaban la isla quedaron expuestos, transformándose en tierra firme o en lagunas poco profundas, y ampliando sus límites en aproximadamente 1 kilómetro en varias zonas. Antes de cerrar este apartado, es importante aclarar su situación política. Aunque Sentinel del Norte forma parte oficialmente de la India desde su independencia en 1947, las autoridades indias han adoptado una política de cero contacto. Es decir, permiten a los isleños vivir como quieran, reconocen su derecho a vivir sin interferencias externas y limitan su intervención a cuestiones de soberanía básica, sin responsabilizarse de posibles muertes derivadas de incursiones por parte de forasteros. En medio de este entorno cerrado, salvaje y casi intacto, vive una de las comunidades humanas más enigmáticas del planeta. Los sentineleses, a pesar de su cercanía geográfica con Myanmar, no son originarios ni de esta región, ni de la India, ni de los territorios que rodean el Golfo de Bengala. Su origen es extraño cuanto menos. Sin embargo, hay algunas teorías. Se cree que los primeros pobladores de las islas del archipiélago de Andamán y Nicobar procedían de África Oriental hace aproximadamente 60.000 años, formando parte de las primeras migraciones humanas fuera del continente africano. Sin embargo, la forma exacta en la que estas poblaciones llegaron a las islas como Sentinel del Norte sigue siendo un misterio, aunque existen algunas hipótesis. Durante este extenso periodo de tiempo, una edad de hielo llegó y se marchó. En aquel entonces, el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. Las Andamán se situaban sobre una cordillera submarina del Océano Índico, rodeada de elevaciones hoy sumergidas, que hace miles de años pudieron haber emergido como islas. Es posible que formaran una cadena continua hasta el continente, permitiendo que la gente de la época se dispersara por ellas solamente cruzando unos pocos kilómetros de mar. Una vez asentados en algunas de las islas, el tiempo pasaría y, como he dicho al principio, el nivel del mar subiría, dejando a las diferentes tribus aisladas y ayudando a mantener sus rasgos milenarios, lo que explicaría su cercanía genética con poblaciones africanas que con asiáticas. Gracias a las diferentes expediciones y observaciones realizadas, se ha descrito a los sentineleses como personas de complexión esbelta, piel oscura y cabello rizado. Las mujeres visten cuerdas atadas alrededor de la cintura, el cuello y la cabeza, mientras que los hombres portan collares, cintas y cinturones más anchos, además de armas como lanzas, arcos y flechas. Sin embargo, no existe ninguna manera de comunicarse con ellos. Se desconoce qué idioma hablan, una lengua que parece no estar relacionada con la de los otros pueblos de las islas más cercanas. Nosotros los llamamos los sentineleses porque viven en Sentinel del Norte, pero no conocemos cómo se llaman a sí mismos. Sus vecinos del pueblo indígena Onge llaman a Sentinel del Norte Chia Dakuo Cueye, aunque como hemos mencionado antes, su lengua es totalmente diferente a la de sus vecinos. Tampoco se conoce su cultura, su organización social, sus leyes o creencias espirituales. Algo importante que ha hecho avanzar al ser humano es el control del fuego. No se sabe si los habitantes saben crearlo, pero se cree que saben controlarlo, para cocinar o calentarse. En muchos sitios arqueológicos, como Terra Amata en Francia, tienen evidencia del uso controlado del fuego desde hace 400.000 años. No sería raro que los sentineleses tras miles de años supiesen hacer fuego. Sin embargo, hay varias cosas que se cree que podemos conocer. Son una tribu de cazadores-recolectores. No practican la agricultura y dependen de la caza, la pesca y la recolección. Es muy probable que no tengan inmunidad a enfermedades comunes como la gripe, aunque de esto ya hablaremos más adelante. Algunas de sus herramientas son de acero. Esto no quiere decir que hayan pasado de la edad de piedra a la edad de hierro creando minas en su isla, sino que gracias a los naufragios atrapados en los arrecifes han podido extraer los materiales necesarios para
crearlos, dándose cuenta poco a poco de que el acero es más conveniente que la piedra. Se cree que la población de la isla es de entre 50 y 150 personas, lo que plantea interrogantes sobre su diversidad genética. Hay quienes creen que pueden ser parte de una comunidad endogámica, pero aunque esto pueda suponer riesgos, hay registros de especies en la naturaleza que han llegado a sobrevivir miles de años gracias a ello. Por ejemplo, los mamuts de la isla Wrangel, que con tan solo 8 individuos, la población sobrevivió durante 6000 años. Aún así, esto no tiene por qué ser cierto. No hay razones para asumir que no hubo un flujo genético entre los sentineleses y otras poblaciones de las islas cercanas que pasaron desapercibidas. Es totalmente factible que haya habido nuevas incorporaciones en la población de la isla, incluso tan recientemente como en la década de 1950, y quizá incluso más recientemente, sin que nadie tuviera la menor idea, debido a la falta de investigación y tecnología de hace décadas. Aunque, a pesar de todo lo que hemos mencionado, la única manera de conocerlos al 100% es contactando con ellos, algo un tanto peligroso, ya que no suelen ser muy amables con los extranjeros, pero a pesar de ello, hay quien se ha atrevido a darles una visita. Antes de conocer los encuentros de los sentineleses con otras culturas, hay una pregunta inevitable. ¿Por qué ha sido tan difícil contactar con esta tribu a lo largo de la historia? Lo principal es que los sentineleses han dejado claro en más de una ocasión su deseo de vivir sin ningún tipo de relación con el mundo exterior. Un deseo que han hecho respetar recurriendo a la violencia defensiva frente a cualquier intento de aproximación durante el último siglo. Actualmente el acercamiento a menos de 5 kilómetros de distancia de la isla está totalmente prohibido. En 2005, el gobierno local de las islas Andamán y Nicobar declaró públicamente que no tenía intención de interferir en el estilo de vida de los sentineleses, ni de gobernar la isla, ni de establecer contacto alguno con ellos. El gobierno de la India prohibió de forma absoluta cualquier visita, tanto por el peligro que supone para los forasteros, como por el riesgo que el contacto representa para la tribu. Sin embargo, no hay teorías de que este aislamiento fuese siempre tan absoluto. Todo apunta a que se intensificó tras los primeros contactos coloniales, y las consecuencias devastadoras que estos tuvieron para otros pueblos indígenas del archipiélago. De hecho, las diferentes tribus de las Islas Andamán que sí mantuvieron contacto con el exterior sufrieron colapsos demográficos, pérdida cultural y dependencia del mundo moderno. En ese contexto, el grado de supervivencia de los sentineleses parece estar directamente relacionado con su capacidad para limitar el contacto. Los contactos de la civilización con esta tribu no han sido para nada extraños. El sentido del humano nos hace preguntarnos qué hay en lo desconocido, y siempre hay alguien dispuesto a resolverlo. A esta isla han llegado entusiastas, pescadores, colonizadores y también personas que de manera no intencional se encontraron en ese territorio hostil. Los contactos durante la historia han sido muchos, por eso he decidido hacer una lista de los que creo que son los más importantes o más relevantes. El más reciente se trata de Mikhailo Viktorovich Polyakov, un turista estadounidense de 24 años que el 31 de marzo de 2025 desembarcó sin autorización en la isla. Llegó a grabar parte de su recorrido, incluso dejó una lata de refresco y un coco en la orilla. Paseó por la playa durante un rato y tras no encontrarse con ningún habitante, se marchó. Sin embargo, fue avistado por pescadores y posteriormente arrestado por las autoridades indias. El siguiente caso es muy parecido y seguramente el más relevante de todos en la historia de la isla. Es el caso de John Allen Chau, otro estadounidense de 27 años que, a diferencia de Polyakov, no salió muy bien parado. El 15 de noviembre de 2018, John tenía una idea clara. Pertenecía a una organización misionera evangélica y su objetivo era expandir el cristianismo en una de las últimas tribus aisladas del mundo, algo que le haría y le hacía estar muy orgulloso. Con ayuda de unos pescadores logró alcanzar la isla. Cuando estaban lo suficientemente cerca, con una canoa se acercó hasta la playa. Intentó contactar con los locales 3 veces. En el primer intento lo recibieron con flechas, sin embargo, una de ellas impactó contra su Biblia salvándolo. En el segundo intento logró acercarse un poco más y tuvo un contacto muy breve, pero la agresividad volvió y tuvo suerte de salir con vida. Sin embargo, en el tercer intento de contacto, los pescadores que lo llevaron hasta la zona describieron cómo los miembros de la tribu arrastraban su cuerpo por la playa. Fue asesinado poco después de llegar el 17 de noviembre de 2018.
Aparte de estos dos casos, existe una característica de la isla que tú como espectador puedes observar desde un móvil o un ordenador. Se trata del Primrose. En 1981, tras una fuerte tormenta, un carguero encalló en uno de los arrecifes de la parte noroeste de la isla. Los marineros atrapados sintieron alivio al ver personas salir del bosque, aunque rápidamente cambiaron de opinión, y muy seguramente esos días se convirtieron en los peores de sus vidas. Un grupo de más de 50 personas curiosas comenzaron a acechar lentamente la orilla, para observar la gran estructura extraterrestre que en ese momento se encontraba varada a tan solo unos cientos de metros. Los tripulantes sobrevivieron gracias a las condiciones del momento. El mar estaba alborotado y no dejaba navegar a los isleños hasta el barco. Además, había tanto viento que las flechas se desviaban de su rumbo. El barco fue abandonado hasta el día de hoy, y es muy seguro que los sentineleses hayan utilizado partes del casco para mejorar sus armas y herramientas. A pesar de estos dos últimos desafortunados sucesos, ha habido ocasiones en las que la tribu ha contactado con las personas sin necesidad de usar la violencia. En 1964, un grupo de científicos e investigadores indios, liderados por el antropólogo Triloknath Pandit, se aventuraron a intentar contactar pacíficamente por primera vez con los nativos. Llevaban con ellos diferentes regalos, como ollas, sartenes, grandes cantidades de cocos y herramientas de hierro como martillos y cuchillos largos. Por supuesto, estaban totalmente examinados previamente para detectar posibles enfermedades, y solo aquellos con buena salud podían viajar a la isla. Al principio, los sentineleses se escondían de sus visitantes en la jungla, y luego en viajes posteriores les atacaban con flechas. Los miembros del equipo intentaron comunicarse en lenguaje de señas con los sentineleses, pero no tuvieron mucho éxito. Aunque para su sorpresa, el 4 de enero de 1991 pasó algo que cambiaría por completo la historia de la isla. Ocurrió el que sería el primer y último contacto pacífico documentado entre los sentineleses y el hombre moderno. La tribu salió pacíficamente para acercarse a estos extraños seres, e intercambiaron palabras desconocidas tanto para unos como para otros. En uno de los fragmentos se puede observar cómo lanzan cocos desde el barco. Sin embargo, cuando Pandit, el líder de la misión, intentó acercarse a tierra firme, un miembro de la tribu le hizo una mueca graciosa, tomó un cuchillo y le indicó que le cortaría la cabeza si tocaba la arena. Finalmente, en 1996, se puso fin a las misiones regulares de entrega de regalos. Para terminar, hablaré del caso más cercano y más grave que estuvo cerca de acabar con la población de Sentinel del Norte. Se trata del oficial británico Maurice Vidal Portman, quien vivió en Port Blair, la capital del archipiélago. Se dedicaba a descubrir y, entre comillas, civilizar a las tribus de la zona. En una de estas misiones, en el año 1880, se dirigió hacia su siguiente objetivo, Sentinel del Norte, acompañado por un batallón de infantería marina, que se adentró en el interior de la isla. A diferencia de cualquier náufrago que podía llegar a la isla y ser sometido por los pobladores, es probable que los sentineleses percibieran que aquellos hombres no eran simples supervivientes, sino soldados armados, por lo que seguramente optaron por esconderse en la selva y no hacerles frente. Durante la expedición, los británicos encontraron varios poblados, todos vacíos. Aún así, Portman logró capturar a 4 niños y 2 ancianos. Al comprobar que no podían hacer mucho más en la isla, regresaron a la capital e intentó mostrar a los 6 indígenas los supuestos beneficios de Occidente. El resultado fue devastador. Los 2 ancianos murieron y los niños enfermaron. Simplemente los devolvieron a su isla, y se cree que con ellos también llegaron enfermedades frente a las que no tenían defensas. Es muy probable que este episodio desencadenará una epidemia en la isla, aunque actualmente no existe ningún registro de cuánta gente pudo haber muerto. Desgraciadamente, este caso puede ser la razón por la que los sentineleses rechazaron entablar relaciones con el mundo exterior. Por mi parte, esto es todo lo que puedo contar sobre esta inhóspita isla, desde su creación, su entorno, su cultura y su perspectiva hacia el mundo. Pero no puedo terminar esto sin una breve reflexión personal. Creo que la conclusión más acertada de todo esto es que los sentineleses no son más que un pueblo que quiere vivir en paz. Ya lo dijo Pandit en su momento, y lo sigue recordando a día de hoy. Son un grupo de personas que no necesita la tecnología que usamos a diario para subsistir. Ellos ya han encontrado su propio método de vida, uno que llevan practicando desde que sus ancestros llegaron a la isla, y que por sus propias razones y creencias nunca han querido cambiar. Nosotros los seguiremos observando desde lejos, movidos por el asombro y la curiosidad, pero ante todo debemos demostrarles el respeto que llevan exigiendo durante siglos, porque no todo lo que existe en este mundo necesita ser cambiado.